Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud, un programa que no pretende reemplazar una consulta médica. Nosotros queremos hacer esa educación y prevención con este espacio, así como en nuestros programas del Día para tu Salud. Es un programa más de prevención que cualquier otra cosa, por eso nos reunimos tantos especialistas para evaluar y estudiar a los pacientes en 12 horas. Qué bueno, mi sueño realmente va a terminar siendo o ejerciendo la medicina en el Día para tu Salud, porque es que a veces uno se ve muy limitado en una consulta de media hora para poder evaluar tantas cosas que se necesitan de un paciente. Entonces nosotros actualizamos las ecografías del cuello hasta los genitales. Esto es un examen, un apoyo diagnóstico grandísimo para nosotros. El diagnóstico ecográfico preventivo, el paso por laboratorio clínico. Bueno, aquí está la parte alimentaria, sí, pero la parte de laboratorio clínico es supremamente importante. La parte de evaluar el paciente desde la ginecología, las limpiezas de colon con café. Recuerden que en ginecología hacemos citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno, cita con la ginecóloga, oncóloga. Esto es la limpieza de café que nosotros, yo he dicho que el que tenga una bolsa de enema en la casa tiene un médico en la casa. Y ahorita que vamos a hablar de pulmón, van a ver la importancia del enema y demás y todo el tema de la medicina china. Aquí están ustedes viendo el procedimiento terapéutico de acupuntura, la terapia neural, todas estas ayudas importantes, la quiropraxia, que en el Día para tu Salud le hacemos a los pacientes, las ventosas, manejo del dolor, que es tan importante. Las pruebas de laboratorio clínico es actualizarlas, siempre hacemos 15 exámenes de laboratorio a los pacientes en ese Día para tu Salud, y también lo hacemos en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. La parte de la evaluación y el diagnóstico desde la odontología neurofocal con profilaxis odontológica. Ustedes dirán, pero si yo voy por un dolor de rodillas, ¿para qué me miran la boca? Hay que mirar la boca, es que la boca es del cuerpo humano y la dentadura tiene mucho que ver con el resto del cuerpo. Leía un libro de Alzheimer en estos días, cómo la boca está relacionada con el Alzheimer y las infecciones. Ahí estaban viendo una electrocardiografía con prueba de esfuerzo, un electro antes, durante y después del ejercicio. Y luego estaba la ginecóloga. Es decir, un equipo todo el día viendo a un paciente. Esto nos da a nosotros una garantía. Esta es para la ecografía transvaginal, la doctora Paula Andrea Gallego, ginecóloga y oncóloga, ecografía transvaginal. Perdónenme lo que voy a decir, pero yo a veces digo que el que se haga una citología sola pierde la empelotada. Que la citología, el examen ginecológico de la mujer hay que hacerlo con colposcopia, con ecografía transvaginal, que lo vea un ginecólogo, una ginecóloga, que se le haga examen de seno de una vez. Y después estaba el doctor Aníbal en la parte de psicoterapia con todo el grupo de psicoterapeutas que tenemos, porque para nosotros tenemos claro que el cuerpo llora lo que el alma oculta. Entonces, hacer todo ese programa de evaluación de psicoterapia y entender qué es lo que le está pasando al paciente desde la parte emocional y luego pasar a todo ese programa de spa. Esto es muy interesante porque nos ha permitido diagnosticar en un solo día muchas cosas, o en 6 días en el programa de la limpieza de colon que se hace el Día para tu Salud, el Día para tu Alma y la limpieza de colon. Y la parte de nutrición, que es tan importante. Y hablando de nutrición, quiero darles una buena noticia. Estoy muy feliz porque acaba de salir la última edición de este libro, si me le pueden hacer una toma, cómo hacer de la cocina una farmacia, con qué cámara hacemos esta toma. Este libro acaba de salir al mercado, ya lo pueden conseguir ustedes a nivel nacional en todos los aeropuertos, en El Éxito, en Panamericana, en todos los almacenes de cadena, en la librería, en las librerías, está en todas partes del país. Entonces aquí ustedes ven la tercera edición, cómo hacer de la cocina una farmacia, y por el otro lado, porque son 2 libros en uno, las 100 enfermedades más frecuentes. Aquí ustedes ven esta última edición, es un libro muy grande, con mucha información, muy económico. Aquí está la parte que sale en esta parte, a ver, aquí está explicando lo de las 100 enfermedades más frecuentes, y por este lado con mi hijo, y la foto de mi hijo,
cómo hacer de la cocina una farmacia. Entonces, este libro lo pueden conseguir ustedes ya en todas las librerías nacionales del país y es motivo de mucha alegría porque salió ayer este libro, la última edición, y ojalá tengan esta guía desde la parte alimentaria para que tengan buena salud. Quiero que estén muy pendientes el día de hoy porque se está celebrando el Día Internacional del Asma. Y por eso quise invitar a mi sobrino Álvaro Augusto Zuluaga, que ha sido una persona que se ha dedicado a estudiar, a investigar la parte pulmonar y la parte médica integral. Él es terapeuta respiratorio, también es especialista en todo el campo de la medicina biológica y en rehabilitación cardiopulmonar, en medicinas biológicas y medicina complementaria en la Universidad Manuela Beltrán, en medicina integrativa. Es una persona que lleva al lado mío estudiando y ejerciendo una parte de la medicina práctica, que es lo que buscamos nosotros desde la prevención, y por eso he querido invitarlo a él hoy, porque su especialidad es precisamente esa parte pulmonar, y quiero que estén muy atentos hoy día del asma. Ya regresamos. Bueno, entonces vamos a entrar en materia para que ustedes conozcan más del cuerpo humano, se familiaricen más con el cuerpo humano. Como digo, qué alegría yo poder hacer estos programas como lo hago con mi hijo, hacerlo con mi sobrino, con Álvaro Augusto. Llevo trabajando a mi lado más de 20 años. Y hoy él, mi sobrino, les va a compartir toda esa parte del pulmón para que entendamos luego la patología y el asma hoy que es Día Internacional del Asma. Álvaro Augusto, bienvenido. Muchas gracias, tío, por invitarme al programa y en este día tan especial del Día Internacional del Asma. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y que siempre han estado tan fiel en el programa y que siguen tan cuidadosamente las indicaciones de lo que queremos transmitirles y enseñarles desde aquí. Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de los problemas respiratorios, tenemos aquí pues una imagen que yo quiero que todos empiecen a identificar, porque es que nosotros siempre creemos, un ejemplo, cuando estamos auscultando al paciente, entonces las personas siempre creen que cuando uno está auscultando aquí al frente, está auscultando solo el corazón, y resulta que nosotros estamos auscultando también los pulmones aparte del corazón. Siempre creen que los pulmones quedan en la espalda, y es importante que entiendan desde dónde parte el sistema respiratorio, porque podemos encontrar un asma que puede ser congénita o podemos encontrar también un asma que puede ser inducida por múltiples factores que vamos a ir mostrando en este programa. Cuando hablamos del sistema respiratorio, encontramos que el sistema respiratorio consta de dos partes. La vía aérea superior, que consta de la nariz, de las fosas nasales, la orofaringe, la laringe. Perdón, Augusto, volteémoslo para otro lado, más. Eso, ahí. Aquí encontramos las fosas nasales, encontramos la nariz donde tenemos los cornetes, encontramos las adenoides, encontramos la parte de la orofaringe, la laringe, la tráquea, y en la tráquea encontramos que se dividen en dos partes los pulmones, para coger los dos pulmones. Pero quiero que veamos la parte más superficial. En la parte más superficial encontramos una estructura grande que es la piel que nos protege. Debajo de la piel está el tejido graso, como de pronto podemos ver en esta parte. Encontramos el músculo y debajo del músculo encontramos la reja costal. Esta reja costal es lo que defiende al pulmón de cualquier traumatismo. Esta reja costal es la que permite que también tengamos músculos accesorios que nos ayuden a respirar correctamente. Esta reja costal nos protege los órganos que hay en toda esa parte. ¿Por qué tiene dos colores la reja costal? Porque encontramos la parte ósea y la parte cartilaginosa. Y entonces, por eso es que... Por eso es que cuando nosotros respiramos, en la respiración la reja costal siempre está en esta posición y cuando tomamos aire hace este movimiento. Y al hacer este movimiento, estos cartílagos, por su flexibilidad, permiten el movimiento de esta reja costal, que se articula en el esternón. Y el esternón es un hueso grande que nos protege toda esta parte del mediastino, ¿sí? Vemos desde la parte interna y encontramos que el pulmón tiene varias estructuras. Vamos a
a mirar aquí, Hacer la autopsia. encontramos, primero que todo, que la tráquea se divide en dos bronquios, que los llamamos bronquios fuentes. Esos bronquios fuentes van uno hacia el pulmón izquierdo y otro hacia el pulmón derecho. Por esta parte es por donde pasa el aire, es el conducto por donde pasa ese contenido de aire, el cual está compuesto de un epitelio que es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. ¿Qué significa eso? Es un conducto donde tiene vellos, donde tiene un músculo liso que se puede mover, donde aparte de eso tiene una capa de moco que le ayuda a proteger el pulmón. El pulmón derecho lo dividimos en tres partes: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo lo dividimos en lóbulo superior y lóbulo inferior por la presencia del corazón. Resulta que cuando llegamos a esa parte distal del bronquio, encontramos aquí el bronquio, los bronquíolos, que son los más pequeños. Estos bronquíolos son los que llevan el aire, el oxígeno hasta los alvéolos. Los alvéolos son unos sacos muy pequeños y yo siempre le explico al paciente, vea, es como una bomba, que cuando entra el aire se infla y se desinfla. Y resulta que ese alvéolo es el que permite el intercambio gaseoso y es donde pasa a la circulación, en general. Del pulmón pasa al corazón, donde por medio de la arteria pulmonar la sangre llega hasta los pulmones, se oxigena, al oxigenarse en los pulmones, vuelve por las venas pulmonares, que son las que encontramos acá, hacia la cavidad izquierda del corazón para pasarla directamente hacia la aorta y la aorta llevárnosla por todo el cuerpo. ¿Por qué hay que entender esto? Porque es que nosotros creemos que todo tiene que ser desarticulado y resulta que el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, todos los órganos trabajan en una sincronía. Por eso ahorita mi tío decía, es que van a entender por qué con un enema rectal el paciente puede mejorar un broncoespasmo. ¿Por qué con un enema rectal? Y decimos, pero el intestino, ¿qué tiene que ver con esta parte? Y resulta que cuando nosotros nos estamos formando desde la parte embriológica, nos formamos de 3 capas. Y resulta que cuando nace el intestino, a los 21 días nace el pulmón. Por eso son 2 órganos hermanitos. En el intestino se produce la histamina, y la histamina es la que nos produce toda esta cantidad de moco que nosotros tenemos. ¿Por qué es importante la alimentación también en los problemas respiratorios? Cuando estaba haciendo la especialidad de terapias alternativas con la Manuela Beltrán, mi tesis de grado fue enfermedades gastrointestinales asociadas al asma y la dermatitis. ¿Y por qué tiene que ver el intestino entonces con el asma, con la infección respiratoria recurrente y con los problemas dermatológicos? Porque nuestro cuerpo está unido de tal forma que expresa todo lo que tiene. Y como lo decía también mi tío, los chinos tienen un dicho muy bonito que dice, cuando el alma está triste, quien llora es el pulmón. Por eso siempre a nuestros pacientes nosotros le decimos, ¿usted es feliz? Mamá, ¿cómo está conviviendo usted en su casa? ¿Cómo fue el embarazo suyo? Porque resulta que esta parte emocional, desde la medicina china, también crea humedad. Y la humedad es moco. Decía mi sobrino algo muy importante y es la relación de intestino con el pulmón. Si bien es cierto, él que es especializado en medicina china también, cuando estudiamos medicina ortodoxa nos enseñaron las facultades de medicina embriología. Y la embriología es que se junta el espermatozoide y el óvulo. Y ahí empieza una división de las células, se van dividiendo. Y aparecen 3 grandes grupos de células, endodermo, mesodermo y ectodermo. Y de ese endodermo se produce el pulmón y el intestino grueso. Por eso ustedes van a entender ahora muchos procedimientos que hacemos para el pulmón desde el recto, a nivel de los enemas. Vamos a ir a este corte comerciales para que sigamos con todo este concepto de la anatomía y poder entender muchas enfermedades que ustedes están consultando respiratorias. Digamos, Sol nos preguntaba ahora que tiene mucho dolor en el pecho, tiene tos seca, ¿qué debo hacer gracias? El dolor es muy fuerte. Y muchas personas refieren sintomatología en el tórax como otros en el abdomen o en la cabeza y demás. Pero
Hay mucho que estudiar allí y para eso hoy queremos contarles de una manera muy didáctica la importancia de los apoyos diagnósticos. Ya regresamos. Yo sé que muchos de ustedes tendrán muchas inquietudes. Cuando estábamos hace muchos años en el consultorio con mi sobrino Álvaro Augusto, se hizo un trabajo de la Universidad Católica de Manizales en la Facultad de Terapia Respiratoria, revisando historias de pacientes con asma, 800 historias. Y tristemente de las 800, únicamente 60 o algo así eran asma. El resto eran otro tipo de patologías, pero todos creemos que porque y respiramos así es asma. Entonces a eso es lo que tenemos que nosotros llegar y vamos a contarles qué son los diagnósticos diferenciales, pero quiero responderle a Sol García. Tengo un equipo también de médicos que les está respondiendo a todos ustedes las preguntas diferentes al tema de hoy, que es de asma, para que estén pendientes de sus respuestas. Para preguntarle, tengo dolor en el pecho, tengo tos seca, ¿qué debo hacer? Gracias, el dolor es muy fuerte. Álvaro Augusto. Cuando hablamos de la tos es el mecanismo de defensa del pulmón por cualquier factor que lo esté atacando, sea por reacción alérgica o sea por espasmo del bronquio. Pero resulta que también encontramos una tos que puede ser por el sistema digestivo. Cuando hablamos de la tos y siento dolor en el pecho, ¿qué podemos empezar a ver? Que la persona va fatigando los músculos, los cartílagos intercostales, va fatigando los músculos accesorios de la respiración y se produce dolor en el pecho por estar tosiendo constantemente. Tenemos el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, que lo podemos ver de pronto en este lado, y el diafragma es el que hace la contracción y la expansión del pulmón. Cuando yo tengo tos, el diafragma se contrae y levanta produciendo una salida fuerte del aire, produciendo la tos. Pero resulta que, como lo dice mi tío Jorge Enrique, la tos no siempre es asma, la tos no siempre es una infección respiratoria. Muchas veces en los diagnósticos tenemos que ver que la tos puede ser un reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que viene del sistema digestivo llega por el esófago y cuando se encuentra con la laringe, esta parte donde se unen, donde hay una bifurcación de las dos, donde pasa el aire y donde pasa el esófago, y pueden haber quemaduras de esta mucosa produciendo una tos irritativa. Recordemos que por aquí pasan varios nervios muy importantes y encontramos el nervio laríngeo, el nervio faríngeo y encontramos también el nervio vago. Y resulta que encontramos centros tusígenos en la faringe y en la laringe que por irritación de la mucosa producimos alteración o contracción de estos músculos llevando a la tos. Cuando tenemos una tos persistente, que es con secreciones y que viene del pulmón, podemos empezar a identificar muchas cosas. Entonces, en un paciente con asma es importante que nosotros miremos cómo es el tipo de tos, qué es lo que el paciente en este momento está teniendo, si hay sibilancias, o sea, si el paciente le silba el pecho. Y aquí es importante, y yo siempre le explico también a los estudiantes de medicina y también a los otros profesionales, que nosotros hacemos una prueba desde la parte de rehabilitación en el paciente pulmonar. Cuando el paciente toma aire y silba, es por moco. Y cuando el paciente bota el aire y silba, es por espasmo del bronquio. Por eso muchas veces confundimos las asmas y podemos tener una hiperreactividad bronquial en vez de un asma. Podemos tener otro tipo de patología asociada a una bronquitis, una bronquiolitis, con un asma también. El asma se caracteriza por el espasmo del músculo liso del bronquio, produciendo la dificultad de la salida del aire. Esto hace que la persona produzca su dificultad respiratoria, que no oxigene bien. Encontramos un asma que puede ser leve, moderada o severa. La leve es aquella persona que puede tener una crisis una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez cada mes. La moderada es aquella persona que podemos tener una crisis cada 2 veces a la semana, una crisis más frecuente. Y la severa es aquella que cada
día de por medio, 3, 4 o 5 o toda la semana, está haciendo un espasmo bronquial. Pero para eso tenemos diagnósticos diferenciales y esos diagnósticos diferenciales nos llevan a ver si el paciente tiene un proceso asmatiforme o simplemente es otro tipo de patología que está alterando. Usted ahí lo tiene en anatomía. Si le hacen la imagen ahí arribita, sobrino, para que explique esa radiografía de tórax y la gente entienda por qué necesitamos lo que él estaba mostrando ahora con ese modelo, nos toca verlo nosotros a través de estos métodos diagnósticos como la radiografía. En la radiografía podemos encontrar siempre que vemos la reja costal, en el centro siempre vemos el corazón y vemos los pulmones. En una radiografía por lo general vemos los pulmones de un color negro. El negro significa que es aire y resulta que cuando nosotros tenemos un atrapamiento de aire, que es una de las cosas que lleva el paciente con asma o el paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es que las costillas, la reja costal, se va horizontalizando. Yo les he mostrado a ustedes ahorita que las costillas siempre están en esta posición y al estar en esta posición permite el movimiento. Resulta que cuando decimos que se está horizontalizando es que las costillas permanecen en esta posición, porque el pulmón digámoslo así, se llena de tanto aire, se hiperinsufla y resulta que mantiene esa forma y encontramos que hay un aumento de los espacios intercostales y hay una horizontalización. Entonces esto nos lleva a pensar a que el paciente puede tener una enfermedad pulmonar. Miramos toda la vasculatura y los bronquios fuentes que salen desde el mediastino y podemos muchas veces encontrar patologías como la bronquitis, la bronquiolitis, las neumonías, por las diferentes imágenes que se van viendo en el pulmón. Y muchas veces las personas dicen, no doctor, ¿cómo le parece? Que es que a mí me dijeron que como el pulmón está negro, es que está malo. Y resulta que el pulmón cuando está negro no significa que está malo, significa que tiene aire y eso es bueno. Lo que es malo es cuando ya veo un atrapamiento de aire, que eso ya es por un método diagnóstico que lo hace el médico o el especialista. Esa es una prueba que se hace. Otra prueba muy importante para poder hacer el diagnóstico se llama la espirometría. La espirometría nos mide la capacidad de flujo-volumen que tiene el pulmón, la capacidad que tiene la persona de tomar aire, de el pulmón inflarse, pero también la forma de cómo lo expulsa. Y ahí lo vemos con unas curvas. Y el paciente con asma podemos encontrar que tiene esa dificultad para hacer la expiración, que vemos a veces expiraciones muy prolongadas, o podemos también encontrar algo mixto, que es una obstrucción y una restricción. El paciente que le cuesta esa dificultad tomar, pero al mismo tiempo botar. Entonces, de aquí empiezan los diagnósticos diferenciales. Encontramos diagnósticos como los exámenes de laboratorio y empezamos a mirar las inmunoglobulinas y todas estas que nos llevan a ver todo lo que es la alergia en el cuerpo. Y con la alergia, el cuadro hemático, todos estos, empezamos a armar el rompecabezas del paciente. Pero es muy importante en el paciente que también miremos la clínica y esa parte clínica nos dice gran parte de lo que el paciente tiene. Bueno, entonces vamos a ir a este corte de comerciales para que entendamos las manifestaciones clínicas que un paciente puede tener para uno poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. Después de este corte de comerciales, ya volvemos. Los síntomas de asma se pueden reducir sustancialmente evitando los desencadenantes y las sustancias que irritan las vías respiratorias. Por eso te daremos algunas recomendaciones para evitar estas molestas manifestaciones. Cubra las camas con fundas a prueba de alergias para reducir la exposición a los ácaros del polvo. Quite las alfombras y aspire regularmente. Use solo detergentes y materiales de limpieza sin fragancia en el hogar. Mantenga los niveles de humedad bajos y arregle los escapes. Conserve la casa limpia. Si una persona es alérgica a un animal que no puede sacar de la casa, este debe mantenerse fuera del dormitorio. Elimine de la casa el humo del tabaco. Esto es lo más importante que una familia puede hacer para ayudar a una persona con asma. Fumar fuera de casa no es suficiente. Los miembros de la familia y visitantes que fuman afuera transportan residuos del humo del tabaco hacia dentro de sus ropas y cabellos, lo cual
puede desencadenar síntomas de asma. Por último, las personas con asma también deben evitar en lo posible la contaminación atmosférica, los polvos industriales y otros vapores irritantes. Qué buena nota de esa, Lina. Y ojalá usted la tengan muy presente. Recuerde que esto queda grabado en Facebook 2-3 días, luego a los 8 días se encuentran estos programas en YouTube buscando Dr. Rojas, y la idea es que puedan repetir muchos de estos videos, porque muchas personas dicen, pero tan de malas yo, como dicen muchos, ni que hubiera matado a un cura, y yo con este problema que tengo. ¿Problema? ¿Cuántas casas o cuántas obras o cuánta pintura o cuánto polvo o cuántos procesos de higiene dejaron de hacer? Y llevó eso al proceso de la enfermedad. Un hombre se demora 20 años para hacer una cosa a la noche a la mañana. No, es que estoy con EPOC, que es una de las preguntas que vamos a responder ahora a Jovita Liliana Salcedo Pérez, EPOC. El otro dice enfisema, y el otro dice hiperactividades bronquiales y tantas más, que es lo que vamos a hablar de la clínica. Es cómo vive la persona. Yo les quiero contar una historia que me pasó. Yo tuve una paciente con un problema respiratorio. Pasó por neumólogo, por internista, la vio cantidad de personas y ella no mejoraba. Mejoraba temporalmente y volvía y recaía. Y un día fue a la consulta. ¿Saben cómo detecté yo el problema de esa señora? Oliendo los exámenes de ella. Cuando olí los exámenes, yo le dije, señora, ¿usted dónde vive? ¿Y cómo es su casa? ¿Y qué ventanas hay? Y empezamos a hablar de la casa. Vivía en un sitio con tanta humedad que le volvía repetitiva la enfermedad. Nadie le habló de cómo era la casa. Ahorita hablaremos de alimentación, de hábitos digestivos, de tantas cosas que terminan pegándole al pulmón. Lucy Ortiz. No, esta es otra pregunta. Fanny Zúñiga dice, a mí me diagnosticaron el año pasado asma moderada, después de padecer durante 8 meses tos, y después de exámenes, ese fue el diagnóstico, y me están tratando con salbutamol, fluticasona, polvo para inhalar 50+25, una dosis cada 12 horas. Llevo 8 meses con este inhalador y ahora me lo enviaron por 1 año más. Mi pregunta es, ¿será que lo debo usar de por vida? Yo no tengo tos ni dificultad para respirar, pero sí me congestiono y me da estornudo cuando hace frío y las fosas nasales se resecan con frecuencia. Muchas gracias. Esa pregunta me parece muy interesante porque todos los pacientes llegan a utilizar en este tipo de patología los inhaladores y siempre creen, hombre, esto me va a hacer daño, esto me va a ocasionar un efecto diferente. Resulta que con los inhaladores me ayuda a dilatar el pulmón y a desinflamar ese músculo liso. Cuando tengo una crisis respiratoria, el inhalador me va a ayudar a que podamos respirar y no llegar a una deficiencia respiratoria y terminar en una unidad de cuidados intensivos o produciendo un paro respiratorio. Pero de aquí también yo le doy la otra parte al paciente y le digo, usted se puede rehabilitar. Y de aquí sale también lo de mi especialidad, es que cuando llega el paciente con problema pulmonar, empezamos un proceso de rehabilitación de su pulmón. Y cuando decimos rehabilitar, es empezar a entrenar el pulmón para mejorar. Como lo decía mi tío, hay que cambiar hábitos de vida. Y lo decía ahorita la nota que pusieron, mirar qué me produce la enfermedad. Y yo les voy a contar una experiencia propia. Cuando yo era niño, yo era asmático. Y empecé a hacer una alergia respiratoria y toda mi carrera fue con alergia respiratoria. Mi hija, por esta parte genética, desarrolló también un asma. Pero empezamos el tratamiento, inicialmente me lo hice yo y con lo que yo experimenté se lo hice a mi hija. Y empezó este proceso de rehabilitación en mi hija, yo ya lo había hecho y el asma desapareció y la alergia respiratoria desapareció. Y el paciente me dice, venga doctor, ¿y cómo hacemos eso? Lo primero que usted tiene que hacer es identificar los factores que le producen la enfermedad. Un ejemplo, si a usted le hace daño el polvo, ¿para qué pasa por donde hay polvo? Dé la vueltica por otro lado y no se someta al polvo. O póngase un pañuelo o tápese o esto. Es que a mí me da la crisis cuando siento el impacto de frío
Y esto es algo muy común de las mamás. Entonces llevan al niño a la consulta, el niño lleva una camisilla, una franelita, encima de la camisilla viene una camisa, encima de la camisa viene un saco, encima del saco le ponen una chaqueta, encima de la chaqueta le ponen una bufanda, encima de la bufanda le ponen un gorro, encima del gorro le ponen una cobija y encima de la cobija le ponen una ruana, más el calor de la mamá. Cuando llegan a la casa, llegan y hacen esto, y le quitan todo al paciente. Señora o señor, lo que usted hizo en ese momento es como si lo hubiera sacado en ese momento a la calle sin nada. El impacto de aire, inmediatamente el niño lo va a coger. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Le enseñamos al paciente, tome la conciencia, si póngale a su niño la camisilla. Los que vivimos en tierra fría, yo recomiendo mucho utilizar la camisilla, pero en la noche que el niño se va a pijamar, no le quite la camisilla, porque su camisilla ya está calientica y este calorcito que él tiene le va a ayudar a mantener esto en el pulmoncito al niño. Quítele las cosas lentamente y no lo llene de tantas cosas. Un saquito, su pasamontañas si lo tiene que pasar y quítelo todo lentamente. Luza Marueno. Hola doctor, buen programa. Mi mamá sufre de asma desde niña y ahora tiene 67 años. Ha tomado de todo, pero nada le alivia. ¿Hay algún remedio para curarle el asma? A mí me gustaría preguntarle a Luza Marueno, que está en contacto ahora con Facebook, si alguna vez en todo el trasejar de la mamá, tantos años con ese problema, le manejaron la dieta. Le preguntaron si tenía problemas de asma. Y se le preguntaron lo que preguntaba ahora mi sobrino Álvaro Augusto, si esos estados emocionales los han tenido presente para evaluar este problema. Porque es que uno diga, desde niño he tenido asma, tengo 67 años y sigo con asma y que no tengo cura. ¿Cómo enfocar eso? ¿Cómo ustedes que se han especializado en la medicina oriental pueden encontrar tantas ayudas terapéuticas para estos pacientes? Resulta que aquí cuando el paciente dice, tengo un asma de tantos años, nosotros ya decimos, eso es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque ya lleva tanto tiempo que ha deteriorado su pulmón y ha llevado a producir otro tipo de enfermedad. Entonces, de una vez respondámosle las preguntas a las personas que nos están preguntando por el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que se caracteriza por el deterioro de algunas estructuras del pulmón. Empezamos primero con el ascensor mucociliar, o sea, con los vellitos que yo les contaba al principio, que sube ese moco. Resulta que estos se van deteriorando por todas aquellas cosas que son inhaladas, como lo es el asbesto, como lo es los olores fuertes, todos estos contaminantes que irritan la mucosa como tal. Entre esos el cigarrillo. Y yo le digo a la persona, imagínese que ese calor que le está entrando, le está quemando esos vellitos como si fuera un marranito de diciembre. Le quema esos vellitos. Y resulta que esos vellitos son los que barren el pulmón. Y si yo no tengo esos vellitos, pues resulta que como tengo un epitelio que produce moco, el moco se me empieza a pegar y aparte de pegarse el moco, el vello no tiene movilidad, empieza a producir obstrucción, donde hace que el aire pase, pero que le cueste dificultad salir. Y aquí encontramos la primer sintomatología, que se convierte en una bronquitis crónica, que es el proceso inflamatorio del bronquio. Pero después de eso podemos llegar también a una enfermedad como lo es el enfisema pulmonar, que es la otra parte de la EPOC. ¿Y el enfisema pulmonar qué es? Que nosotros tenemos esas bombitas, esos alvéolos. Imagínese usted esa bombita que usted la infla, al final ¿qué pasa? La bombita se estalla. Resulta que el alvéolo se infla tanto que se revienta y se empiezan a colapsar todas estas bombitas y no se realiza correctamente el intercambio gaseoso. Resulta que aquí es donde nosotros tenemos que empezar a mejorar y rehabilitar. En los pacientes que han sido fumadores, que han tenido estos procesos por asbesto y todo eso, es una enfermedad que no tiene cura. Mientras que con el paciente con asma hemos visto que podemos recuperar gran parte de su funcionalidad mejorando la calidad de vida. En el paciente que fumó y todo eso, también mejoramos calidad de vida, pero con una mejor respuesta en el paciente asmático. Por eso es importante que tomemos conciencia de los hábitos de vida. Los pacientes nos dicen, doctor, de algo nos tenemos que morir.
Y yo le pregunto, venga, sí, todos nos tenemos que morir, pero pienso que nosotros debemos morir dignamente. Imagínese usted pegado a una pipa de oxígeno. O imagínese usted que hacer simplemente este movimiento de sentarse y de levantarse, ya usted se está asfixiando, que usted ya no es capaz de tender su cama. Y aquí viene esa parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el paciente asmático encontramos la misma sintomatología que se puede asociar a esto. En el paciente, como la paciente que nos escribe, que fue desde niña, bueno, ¿qué ha pasado en el transcurso de vida? Señora, ¿usted cocinó con leña? ¿Usted cocinó con carbón? ¿Usted cocinó con petróleo? Señora, ¿usted trabajó con telas? ¿Usted trabajó donde habían esas inhalaciones de todas estas cosas irritantes? ¿Usted trabajó con asbesto? Y a empezar a armar el rompecabezas del paciente para mirar qué grado de daño puede tener el pulmón. Y de esta forma podemos también mirar cómo sería el grado de empezar a rehabilitar el pulmón. Le digo al paciente, mire mi mano, ¿qué dedo es igual? Ningún dedo es igual, por ende ningún paciente es igual. Como hay pacientes que se recuperan muy rápido, hay pacientes que tienen un proceso mucho más lento. Vamos a ir a este corte de comerciales para redondear el tema y continuar con algunas preguntas. Ya volvemos. En nuestro programa de Doctor Rojas cerca a tu casa, recuerden que estamos haciendo programas de consulta en Medellín, en Bogotá, en Cali y en Barranquilla. En Barranquilla nos apoya la doctora Dafna Rodríguez Baló y estos son los teléfonos en Barranquilla donde van a estar 21 y 22 de mayo, 312-899-1664. Continuando con este tema, doctor Álvaro Augusto, usted hace una tesis de grado en su especialización con pacientes que captamos en nuestros parques de la salud. Háblenos un poco de estos estudios. En la tesis de grado hicimos el estudio de enfermedades gastrointestinales asociadas a la enfermedad pulmonar, específicamente el asma, y la dermatitis. Resulta que tomamos los pacientes, las historias clínicas del Parque de la Salud Dr. Rojas, de los pacientes que hemos visto, sacamos las variables de edad, de sexo, miramos también el tipo de patología que el paciente tenía y qué fue lo que encontramos. Que el paciente con enfermedades, de este tipo de enfermedades, está muy asociada al proceso de la inflamación de las mucosas. ¿Y qué significa eso cuando hablamos de las enfermedades gastrointestinales? Y se nos olvida un tema muy importante que es el síndrome de las mucosas inflamadas. Y resulta que cuando hablamos del síndrome de las mucosas inflamadas, hablamos del sistema respiratorio, del sistema gastrointestinal y ahí hasta cabe la parte geniturinaria. Pero en este caso vemos que el sistema digestivo aumenta los niveles de histamina en el cuerpo y al aumentar los niveles de histamina, el pulmón como mecanismo de defensa aumenta los niveles de moco. Por lo cual los médicos siempre estamos mandando los antihistamínicos y los antihistamínicos disminuyen los niveles de histamina del moco. Pero señor, señora, o con su hijo, si usted empieza a tomarse un medicamento que es un antihistamínico, pero consume alimentos que aumenten la histamina, como es la leche, como son todos los derivados de la leche, como son los enlatados y embutidos que son sacados la gran mayoría del cerdo, o que tienen nitritos o nitratos, o que consume muchas cantidades de azúcares que son los sulfitos que llegan a irritar la mucosa digestiva, pues los niveles de su histamina siempre van a estar elevados. En un proceso de rehabilitación es importante cambiar la alimentación del paciente y por eso en el paciente empiezan un problema, un tratamiento con una desintoxicación, con unos cambios de hábitos alimenticios por hábitos saludables, por alimentos que me disminuyan la cantidad de histamina, pero me activen mi sistema autoinmune. ¿Por qué mi sistema autoinmune? Porque quien se está viendo afectado en el asma es mi sistema de defensas. Y cuando yo mejoro mi sistema de defensas con toda esa parte gastrointestinal, el paciente empieza a rehabilitarse. ¿Qué encontramos en los pacientes? Que con el tratamiento que venimos haciendo de un proceso de desintoxicación, un proceso de estimulación de esta parte del pulmón, de estimulación de las mucosas, los niveles de histamina bajan, el proceso de rehabilitación pulmonar mejora y el paciente empieza a mejorar su calidad de vida. Pacientes con asma, donde ya no tienen asma,
Yo he sido uno de esos pacientes. Cuando yo empecé a hacer mi especialidad dije, primero voy a ensayar en mí, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y hoy por hoy digo, a todos mis pacientes les cuento mi experiencia. Mi hija en este momento ya no utiliza inhaladores, no utiliza nada y ha hecho eso. Como todos los pacientes que tengo desde mi especialidad, el 90% de mis pacientes ya no están utilizando inhaladores y están haciendo un proceso de vida completamente diferente. Qué bien, Álvaro Augusto. Para mí es motivo de mucha alegría y satisfacción poder contar en estos programas que no es justo que una señora nos esté diciendo llevo 67 años padeciendo un problema pulmonar y tengo que tomar este medicamento el resto de la vida. Nos ha resumido mi sobrino Álvaro Augusto que hay muchas cosas, lo que tratamos de hacer nosotros con muchos médicos, no somos él y yo, somos 60 y algo de médicos en nuestro Parque de la Salud y todos tratamos de hacer terapias diferentes, donde encontramos en la acupuntura, en la terapia neural, en los programas de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, en los procesos de sueros, donde a los pacientes les hacemos terapia neural y más terapias complementarias. Obviamente somos ortodoxos, fuimos formados en escuelas universitarias, sabemos que un paciente necesita en su momento determinado algún medicamento, pero siempre tratamos de ofrecerle algo complementario. Muchísimas gracias, Álvaro Augusto, por estar con nosotros. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos en este programa y esperamos que nos sigan viendo en Facebook y en YouTube buscando Jorge Enrique Dr. Rojas y en Instagram. Felicidades.